Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Y la principal orquesta norcoreana tocará en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. La decisión fue acordada por los representantes de ambos países luego de varias reuniones para la participación de la delegación de Pyongyang en el evento que va a iniciar el próximo 9 de febrero. La orquesta está integrada por 140 artistas, no obstante aún quedan por definir si los deportistas de Corea del Norte van a participar en la competencia. Los avances llegan a poco menos de una semana de un histórico encuentro entre los altos cargos de las dos Coreas. En la ocasión, las partes acordaron reabrir una línea de comunicación entre sus fuerzas militares para cuestiones de emergencia. Se trató del primer encuentro oficial de 2 años que tuvo lugar en una zona desmilitarizada. El Papa Francisco pide perdón y manifiesta su dolor y vergüenza por los niños víctimas de abusos sexuales por parte del clero chileno. Lo ha hecho durante la ceremonia de recepción en el Palacio de la Moneda, acompañado por la presidenta Michelle Bachelet. El sumo pontífice realiza una visita de 3 días a Chile en un momento en el que la Iglesia Católica enfrenta una crisis de credibilidad en la región. La gira ha sido recibida con muestras de fervor y simpatía hacia su persona, pero también con violentas protestas. Decenas de personas fueron detenidas por enfrentamientos con la policía en varias localidades del país. Los manifestantes aseguran que durante la visita el gobierno no mostrará la verdadera imagen de Chile. Además, informa que durante la madrugada 3 iglesias católicas fueron objetos de ataques incendiarios. Hola Elena, ¿qué se sabe sobre esta situación? Hola, ¿qué tal? Al fabricante de teléfonos móviles de origen chino, Huawei, le está siendo prácticamente imposible entrar en el mercado estadounidense. A muy poco de cerrar una importante alianza con AT&T, una de las firmas de telecomunicaciones más poderosas de Estados Unidos, dicho acuerdo se cayó. La causa es la siguiente y es política. El pasado 20 de diciembre, miembros de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidense enviaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones para bloquear los planes del fabricante chino. En dicha carta, los miembros del Congreso exponían una serie de preocupaciones referentes a temas de seguridad y para ello advertían incluso a las compañías estadounidenses que si establecen relaciones con las empresas chinas pueden en el futuro tener obstáculos de negocio con el gobierno de Estados Unidos. Bien, ahora se ha dado un paso más. Representantes republicanos han presentado en el Congreso un nuevo proyecto de ley que prohibiría a todas las agencias gubernamentales hacer negocios con proveedores que usen la tecnología de Huawei o ZTE. Entre otras cosas, el proyecto propone prohibir el uso de equipos de telecomunicaciones producidos por ellos o servicios de telecomunicaciones proporcionados por dichas entidades. La desconfianza de los políticos estadounidenses respecto a las compañías tecnológicas chinas viene de atrás. Ya en 2012, las autoridades estadounidenses las investigaron para saber si sus dispositivos podrían ser utilizados para el espionaje extranjero y ser una amenaza para infraestructuras estratégicas. Unos temores que las compañías chinas han negado siempre. Para que el nuevo proyecto se convierta en ley, primero tendrá que ser aprobado por el Congreso y firmado posteriormente por el presidente Donald Trump. Sin embargo, hay que recordar que la propia Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el presidente recoge que una de las mayores amenazas son, según Estados Unidos, China y Rusia, poniendo énfasis en que mediante la tecnología dichos países pueden ser capaces de configurar un mundo antagónico, dice, a los intereses y valores estadounidenses. Ahora son empresas chinas, pero hay que recordar que esto ya ha pasado con compañías rusas. El pasado diciembre, Trump firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En ella se incluía la prohibición de utilizar cualquier software de Kaspersky Lab en oficinas gubernamentales, otra compañía que ha negado en numerosas ocasiones tener vínculos inapropiados con ningún gobierno. Pues bien, Elena, entonces te agradecemos por esa información. Mientras, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson advierte que Washington va a continuar imponiendo sanciones a Corea del Norte hasta que Pyongyang decida eliminar sus armas nucleares. Estas declaraciones llegan después de que los ministros de Exteriores de una veintena de países analizaran la crisis en la península coreana en la ciudad canadiense de Vancouver. China y Rusia
no fueron invitadas. La reacción de ambos mediadores clave en esta crisis norcoreana no se hicieron esperar. Pekín y Moscú siguen abogando por un plan de doble congelación, algo a lo que se opone Washington, según asegura Tillerson. China ya ha calificado de poco representativa e ilegítima esa reunión en Vancouver. El canciller ruso, Sergei Lavrov, consideró este foro como destructivo y advirtió que no se logrará nada productivo en esta cita. Tillerson, por su parte, ha recalcado que China y Rusia deben aplicar por completo esas sanciones de la ONU contra Corea del Norte hasta su desnuclearización completa. A su vez, el ministro japonés de Exteriores llamó a romper relaciones diplomáticas con Pyongyang. A esta reunión en Vancouver han asistido los ministros de Exteriores de naciones que enviaron tropas o ayuda humanitaria al comando de la ONU que apoyó a Corea del Sur durante la guerra en la península a mediados del siglo XX. No obstante, la ONU se ha desmarcado. El portavoz del secretario general ha aclarado que los representantes de dichos países en el organismo no participan. Este encuentro, organizado por Tillerson y su homóloga canadiense, fue convocado antes de las conversaciones de paz entre Pyongyang y Seúl. El analista internacional Carlos Pérez Celedón opina que los recientes acontecimientos apuntan a que Occidente busca fomentar esa crisis norcoreana y no solucionarla. Pues la verdad es que lo que preocupa de la convocatoria a esta cumbre es principalmente la exclusión de países que realmente tienen mucha importancia y que serían muy incidentes en la posible búsqueda de soluciones, pero la verdad es que a mí me parece que lo que se pretende no es buscar soluciones, sino tratar de ejercer un mayor grado de presión sobre Corea. Francamente es bastante difícil, si no imposible, no tener en cuenta a China y Rusia en este tipo de negociaciones, ¿verdad? Por la cercanía que tuvieron en algún momento político, ideológico con Corea del Norte, y también por el peso específico que tienen estos países en el escenario mundial, ¿verdad? Desde la perspectiva económica, militar, realmente, como le decía, lo que se busca aparentemente no es encontrar soluciones a la crisis, sino alimentarla. Este es el problema que yo veo. Twitter pagaría a sus empleados por analizar mensajes privados de los usuarios. Lo revelaron los activistas del grupo Project Veritas, quienes publicaron conversaciones con varios empleados y antiguos trabajadores de la red social. Exactly what you're saying. Can I delete it? You can. It's already on my server. So what happens is, like, when you write stuff or when you post pictures online, they never go away. Like, they're always on there. Because even after you send them, people are analyzing them, they're seeing what you're interested in, they're seeing what you're talking about, and they sell that data. Yeah, so you kind of sign your privacy away, right? Yeah, I mean, you're paying for the right to use our website with your data, basically. Yeah. And it's the same on every free website. So we already have a lot of information about you. Oh, wow. Yeah. That's scary. Yeah. I mean, what if that fell into the wrong hands? How would you protect people from that? You don't. You don't? There's no way. Según señaló Clay Haynes, un ingeniero de seguridad de Twitter grabado con una cámara oculta, existen equipos de cientos de personas que se dedican a revisar todo lo que se publica en la red. Además, se filtró información de que la plataforma utiliza los resultados de sus análisis para crear perfiles virtuales de internautas y después vender los datos a compañías publicitarias. Anteriormente, Project Veritas reveló que Twitter puede bloquear mensajes que expresan determinadas opiniones políticas. La empresa desmintió las acusaciones y afirmó que solo un número limitado de empleados tiene acceso a la información privada, la cual utilizan con fines legítimos. Y la Corporación Japonesa de Radio y Televisión, NHK, ha pedido disculpas por haber emitido un aviso erróneo sobre el presunto lanzamiento de un misil norcoreano. La advertencia fue también transmitida a través de la aplicación móvil de este grupo e indicaba que se habría activado el Sistema Nacional de Alertas. El mensaje informando sobre la falsa alarma fue enviado a través de un comunicado, pero sin dar mayores explicaciones. El aviso de alerta recomendaba buscar refugio de manera inmediata, pese a que apareció solo por unos minutos,
pero generando el pánico entre la población. Mientras, la declaración de Donald Trump diciendo que tiene un botón nuclear más grande que el de Pyongyang aumenta la polémica. Esta vez un periódico del Partido Comunista de Corea del Norte tachó estas palabras literalmente de espasmos de un lunático o ladridos de un perro rabioso. El gobierno de Venezuela confirma la muerte del terrorista Óscar Pérez en el operativo de su captura. Además, el ministro del Interior confirmó el fallecimiento de otros 6 integrantes de su grupo. Erika Ortega Sanoja, en directo desde Caracas. Hola Erika, bueno, pues ¿qué nuevos datos tenemos después de estas declaraciones del ministro del Interior? Bueno, en estas declaraciones que han sido transmitidas a través del canal del Estado venezolano, el ministro informó que al menos 5 de los abatidos participaron en el asalto que se hizo en diciembre contra un puesto de comando de la Guardia Nacional Bolivariana que está ubicado en una zona montañosa del estado Miranda. Ese día ese grupo logró hacerse de gran parte del parque de armas del destacamento, así como también de uniformes militares que estaban en el sitio. Reverol insiste en que de forma malintencionada la agrupación de Óscar Pérez disparó contra los efectivos de seguridad que participaron en este hecho, desmintiendo así al propio Óscar Pérez, que grabó una serie de videos diciendo que quería entregarse. Vamos a escuchar palabras ahora del ministro Reverol. En base a los principios que establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, particularmente en lo que se refiere en la fuerza potencialmente mortal, ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor, con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos. También señala que fueron detenidas otras personas que se encargaban de la logística y del financiamiento de esta agrupación. Sobre la forma en que habrían logrado tener idea del paradero de este hombre, que fue el más buscado en 7 meses, el ministro Reverol aseguró que dirigentes políticos suministraron información y además aseguró que obtuvieron datos de una entrevista concedida a un canal internacional. Por cierto que sobre este tema se habló mucho en redes sociales todo el día lunes. Hay periodistas que dijeron que Óscar Pérez estaba siendo rastreado a través de los celulares que usaba y aún así accedió a darle una entrevista al canal CNN. Sobre este asunto se habló en este canal. Un compañero de él, un supuesto amigo, advirtió que en realidad lo que había ocurrido es una supuesta delación. En todo caso, ya fallecidos los miembros de esta organización, se espera por saber cuáles son los cargos que se van a imputar a las personas detenidas, si va a haber algún tipo de reacción por parte de los familiares de los miembros de esta agrupación, y eso seguramente lo veremos en los próximos días. Pues seguimos pendientes de esa investigación. Muchas gracias por estos datos en directo, Erika. La empresa rusa de seguridad digital Kaspersky ha descubierto un software espía cuyas características son comparables con la de los grandes servicios de inteligencia. Es compatible con el sistema operativo de Google Android y, según advierten, hay usuarios afectados en Italia. Los especialistas consideran que podría haber sido desarrollado precisamente por una empresa de ese país europeo. El virus, apodado SkyGoFree, permite leer mensajes privados de WhatsApp y escuchar conversaciones a través del micrófono. Incluso es capaz de escuchar diálogos cuando el teléfono se encuentra en un lugar determinado, basándose en los datos de geolocalización. También puede conectar el dispositivo a las redes inalámbricas controladas por piratas cibernéticos. Asimismo, al desbloquearlo, puede hacer una foto o un vídeo del usuario. También accede a los SMS, la lista de llamadas y los eventos guardados en el calendario. El virus se propagó a través de las páginas falsas de proveedores de Internet. Fue creado en el 2014, pero lo descubrieron solo a finales del 2017. El precio del Bitcoin se ha desplomado en las últimas horas y se cotiza actualmente alrededor de los $10.000. Se trata de una caída brusca de la criptomoneda que ha arrastrado consigo a todo el mercado de las divisas electrónicas. Recordemos que el precio del Bitcoin en diciembre del 2017 llegó a acercarse a los $20.000.
Los expertos indican que la devaluación se debe a los temores de posibles nuevas restricciones en Corea del Sur y en China. Las autoridades de Estados Unidos confirman la detención de un ex empleado de la CIA acusado de poseer información clasificada de forma ilegal. El estadounidense, naturalizado residente en Hong Kong, podría enfrentarse hasta a 10 años de prisión. Los medios afirman que la investigación lo considera sospechoso de proporcionar información a China. Lo vinculan con el caso de la presunta eliminación o encarcelamiento de una veintena de informadores de la CIA en el país asiático entre 2010 y el 12. Anteriormente se le encontraron unas notas con nombres y teléfonos de los agentes estadounidenses encubiertos. En Estados Unidos, un grupo de senadores presiona al Departamento de Justicia para que examine por qué no se exige a los medios estatales chinos que se registren como agentes extranjeros. Así lo publica el rotativo Foreign Policy, que cita una carta firmada por 8 congresistas de los 2 principales partidos. El grupo está encabezado por el republicano Marco Rubio y el demócrata Patrick Leahy. En la misiva hacen hincapié en que no entienden por qué CCTV, Xinhua y China Daily no están bajo las mismas restricciones que RT y Sputnik. En noviembre pasado, estos últimos se les exigió que se registrasen como agentes extranjeros bajo diferentes amenazas que incluían el retiro de sus credenciales, arrestos a la jefatura y la congelación de sus cuentas. Desde Moscú calificaron la medida de arbitraria y señalaron que atenta contra la libertad de expresión. Posteriormente, el Ministerio de Justicia ruso incluyó en la lista de agentes extranjeros 9 medios de comunicaciones, entre ellos La Voz de América. Un misterioso destello de luz sorprendió mucho a los residentes de la ciudad de Detroit. Numerosas personas llamaron a las emergencias, algunas han reportado haber sentido una sacudida en sus casas. Provocó un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala Richter. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha confirmado que se trata de un meteorito. El cuerpo celeste impactó contra la Tierra a 8 kilómetros al suroeste de New Haven, localidad a las afueras de Detroit. Un paso más en el acercamiento de las 2 Coreas. Los representantes de ambas naciones desfilarán bajo bandera unificada en los Juegos Olímpicos. Entre otros avances, la formación de un equipo femenino único de hockey sobre hielo. A su vez, un medio norcoreano reporta que las autoridades de Estados Unidos buscan socavar este progreso en las relaciones entre las 2 Coreas. Una opinión parecida llegó desde China. Su canciller afirma que la tendencia a rebajar las tensiones en la península asiática puede verse minada por la injerencia externa. Es que 20 naciones aliadas de Washington proponen más sanciones contra Corea del Norte durante una cumbre en Vancouver, más allá de las adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. También reconocieron el papel de Rusia y China en la solución del conflicto, aunque ambos países no fueron invitados al encuentro. Desde Moscú y Pekín criticaron la cita calificándola de destructiva e ilegal. En este sentido, el jurista David Romero Díaz cree que el desfile conjunto de las selecciones coreanas en los Juegos Olímpicos muestra que puede existir la voluntad de solucionar el conflicto. La verdad que aunque sea un gesto o un acto simbólico a nivel deportivo, tiene una gran trascendencia que por primera vez sean los deportistas de ambos países desfilen bajo una misma bandera. Reconoce que puede existir voluntad de intentar solucionar este contencioso que lleva más de 50 años a la candelera y por lo menos intentar que se firme un tratado de paz, el reconocimiento diplomático y estrechar relaciones entre ambos países que no solo son vecinos, sino que es una misma nación que está dividida en 2 estados. Creo que en el contencioso de Corea deben ser los coreanos, los 2 estados coreanos tienen que negociar y que conlleve unas negociaciones fructuosas y que caminen hacia la paz, y que las potencias regionales, dícese la República Popular China, Rusia, Japón, incluso Estados Unidos, o organizaciones internacionales como la ONU, tienen que tener un papel mediador para conseguir al fin y al cabo el último fruto, que es la paz y el entendimiento entre estos pueblos que son al fin y al cabo una misma nación y que llevan
en un conflicto más de 50 años. Asegura que Washington descarta la posibilidad de crear fuerzas de seguridad kurdas en la frontera siria. Así lo confirmó el ministro de Exteriores turco tras su encuentro con la delegación de Estados Unidos durante una cumbre en la ciudad canadiense de Vancouver. El diplomático aseguró que el secretario de Defensa de Estados Unidos prometió tomar el asunto bajo su control. Sin embargo, desde Ankara reciben con escepticismo estas palabras y recuerdan varias ocasiones en que Estados Unidos no cumplió sus compromisos. Así, el canciller se refirió a la operación con los kurdos en la ciudad siria del Raqqa y las garantías norteamericanas sobre la retirada de las unidades de esta etnia en la localidad de Manbij. Mientras, las tropas turcas ya han desplegado sus sistemas de misiles en la zona limítrofe con la República Árabe. En este sentido, Mevlut Çavuşoğlu advirtió que si Washington crea fuerzas de seguridad fronteriza en Siria, propinaría un duro golpe a las relaciones turco-estadounidenses. Las autoridades a días de la gira internacional que emprenderá el presidente Mauricio Macri y que comenzará en Moscú con lo que será su primera visita oficial a su par ruso Vladimir Putin, el canciller argentino Jorge Forì recibió a RT en su despacho para una entrevista exclusiva en la que analizó distintos aspectos de la agenda internacional y destacó, entre otras cosas, la relación entre Rusia y la Argentina. Puso como ejemplo Forì la ayuda fundamental que recibió Argentina por parte de Rusia en la búsqueda del submarino desaparecido Ara San Juan y dijo además que las relaciones bilaterales entre ambos países se dan sobre una base de pragmatismo y desideologización de los vínculos internacionales. En ese sentido también negó que Argentina haya vuelto a las relaciones carnales con los Estados Unidos. Escuchamos al canciller. Creo que es una exageración definir que tener buenas relaciones con los Estados Unidos pasan por tener relaciones carnales. Me parece que es un menosprecio a la entidad argentina y una desacreditación de la actitud de los Estados Unidos hacia los países de la región. Al referirse a la región, Forì fue muy crítico con la situación en Venezuela, donde dijo no hay democracia y resaltó la existencia de presos políticos. Le consultamos sobre las denuncias por persecución política en la República Argentina y así respondía el canciller. En Argentina no hay presos políticos. Algunas versiones de la sociedad han querido definir algunas situaciones como que son de presos políticos. Quienes están hoy sometidos, muchos de ellos a prisión preventiva, están acusados por hechos que están vinculados totalmente a la corrupción. Cualquiera de ellos que podamos tomar aisladamente son hechos de investigación que ha llevado adelante la justicia sobre corrupción, malversación de fondos públicos, por utilización de recursos del Estado para fines que no estaban autorizados. Por otra parte, le consultamos a Forì sobre las versiones que comenzaron a circular en algunos medios de que Argentina podría abandonar la UNASUR. Al respecto, el canciller dijo que el gobierno de Mauricio Macri se encuentra decepcionado profundamente con el funcionamiento de ese bloque de integración latinoamericana, pero no quiso confirmar ni descartar la opción de una eventual salida del país. Así lo decía. La Argentina tiene una profunda decepción sobre el mecanismo de funcionamiento de UNASUR. Argentina propuso un candidato para secretario general, sin embargo, como las decisiones en el seno de la UNASUR se toman por consenso, Argentina no logró poder designar a su secretario general porque uno de los países se oponía a que fuera un secretario general de Argentina. Esto inviabilizó muchísimo el funcionamiento. Un organismo regional acéfalo difícilmente alcance a tener una dirección. Luego de la visita a Rusia, el canciller argentino Forì y toda la delegación argentina acompañarán al presidente Mauricio Macri a Suiza, donde participará del Foro Económico de Davos, y finalmente cerrará esta gira internacional el presidente argentino en Francia, donde se reunirá con su par Macron y donde el objetivo principal será tratar de avanzar en un diálogo para lograr el dilatado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Bueno, hay que considerar dos aspectos. Esto que estamos viendo bajo la administración del presidente Donald Trump y la manera en la cual está haciendo referencia a los medios de comunicación es algo que también se veía en administraciones pasadas. Es una disputa amplia sobre el derecho que está enmarcado en la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, frente a revelar aquellos informes que puedan poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, esa confidencialidad que puede guardar el presidente y reservarse su derecho a que no lo divulgue la prensa. Y lo hemos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional falló a favor y protegió la prensa para que, por ejemplo, se revelaran los informes sobre las verdaderas razones de llevar a cabo una guerra en Vietnam. Así que, desde el punto de vista legal, lo que se está viendo es, digamos, una estrategia que puede llevar a poner en riesgo la libertad de expresión en los Estados Unidos. Pero también es una táctica que han utilizado muchísimos gobiernos de no atacar el mensaje, sino atacar al mensajero, es decir, llamar a los medios de comunicación como prensa corrupta o medios corruptos. Así que no hay precedentes para este premio como tal, digamos, por parte de un mandatario de la Casa Blanca. Donald Trump anunciará esta jornada sus premios a los medios más deshonestos y corruptos del año, según sus propias palabras. Los galardones fake news, como también se les llama, fueron convocados por el presidente a través de Internet. Se desconoce cómo y dónde se celebrará el evento de entrega. La Casa Blanca no ha adelantado los detalles para, como aseguran, no arruinar nada. Aliena Nieves nos va a decir cuáles son los principales candidatos a acceder a estos galardones fake news y también cuáles son las estadísticas en torno a qué porcentaje de noticias son falsas. ¿Cómo estás, Aliena? ¿Qué tal, Mauricio? Sorprende, pese a tratarse de Donald Trump, bueno, que de el Donald presidente Trump, estadounidense sí, anuncie estos premios. Realmente parece que sus sorpresas se superan cada vez, y es que estos premios en los que los ganadores serán realmente perdedores, como ha dicho Donald Trump, pues se celebrarán esta jornada, aunque aún se desconoce si será a través de una ceremonia, cómo sería esa ceremonia, o que si los ganadores se van a publicar a través de su red social favorita de Twitter. Sabemos que los galardones irán destinados a lo que él considera los medios más deshonestos y corruptos, y vendría siendo la guinda del pastel en esa lucha contra los medios tradicionales de Estados Unidos, como es la cadena de noticias CNN, también ABC News y otros medios de información. Se puede decir que parece ser que al menos no va a apuntar directamente a ningún reportero en específico, sino que, bueno, las diferentes categorías van a abarcar, por el momento parece ser que únicamente los medios de comunicación. Además, ¿quién va a presentar este evento? La gran incógnita es saber, tú ya mencionabas algunos medios, exacto, ¿cuáles van a ser los galardonados, entre comillas, ¿no? Exactamente, bueno, además de CNN, que es obvio, figuran también en la lista de favoritos ABC News y la revista Time, además de otras publicaciones. Ahí, bueno, pues como se puede suponer, los representantes de estas cadenas no están para nada conformes. Sus críticas hacia el presidente por esta actitud pues van increciendo, pero bueno, hay que esperar esta jornada a ver qué sucede y cuáles serán las reacciones, Mauricio. Pero hay que además decir que esta cruzada no se extiende únicamente sobre los medios de comunicación, sino también las plataformas sociales como Facebook, y es que según recientes estudios, investigaciones, esta red social ha sido el principal motor propulsor de las llamadas noticias falsas en los últimos meses. Ha sido una plataforma de mucho alcance, pero de poco impacto. Y es que según también estadísticas, solo el 2.6% de los lectores pro Hillary Clinton y pro Donald Trump han visitado, han consumido y han leído los artículos que se incluyen en el rango de fake news en estas plataformas digitales. Sin embargo, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ya dice que va a tomar medidas, que este 2018 debe ser un año limpio para Facebook, para poder reiniciar, podríamos decir, la limpieza, ¿no?, de noticias que se propagan a través de esta red social, por lo cual ya ha comenzado a aplicar medidas
para limitar la divulgación de noticias, y esto atañe a la gran mayoría de los medios de comunicación, incluso pudiera implicar también a nuestra cadena, para limitar, como decimos, la aparición de noticias, de historias de los medios de comunicación en las paredes, en los muros de los usuarios de Facebook. Sin duda que más allá de las bromas, esto tiene sus efectos. Te agradecemos, Aliana. Para profundizar más en este tema hemos conversado con la consultora política Diana Castañeda. Opina que Donald Trump lleva a cabo una estrategia contra los medios que puede poner en riesgo la libertad de expresión en Estados Unidos. Bueno, hay que considerar dos aspectos. Esto que estamos viendo bajo la administración del presidente Donald Trump y la manera en la cual está haciendo referencia a los medios de comunicación es algo que también se veía en administraciones pasadas. Es una disputa amplia sobre el derecho que está enmarcado en la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, frente a revelar aquellos informes que puedan poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, esa confidencialidad que puede guardar el presidente y reservarse su derecho a que no lo divulgue la prensa. Y lo hemos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional falló a favor y protegió la prensa para que, por ejemplo, se revelaran los informes sobre las verdaderas razones de llevar a cabo una guerra en Vietnam. Así que, desde el punto de vista legal, lo que se está viendo es, digamos, una estrategia que puede llevar a poner riesgo la libertad de expresión en los Estados Unidos. Pero también es una táctica que han utilizado muchísimos gobiernos de no atacar el mensaje, sino atacar al mensajero, es decir, llamar a los medios de comunicación como prensa corrupta o medios corruptos. Así que no hay precedentes para este premio como tal, digamos, por parte de un mandatario de la Casa Blanca. Un misterioso destello de luz sorprendió mucho a los residentes de la ciudad de Detroit. Numerosas personas llamaron a las emergencias, algunas han reportado haber sentido una sacudida en sus casas. Provocó un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala Richter. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha confirmado que se trata de un meteorito. El cuerpo celeste impactó contra la Tierra a 8 kilómetros al suroeste de New Haven, localidad a las afueras de Detroit. Suscríbete.